con la tarjeta de débito sin contacto de Banplus para que realices tus pagos en puntos de venta. Por supuesto que ya estén habilitados con esta nueva tecnología sin contacto. Podrás hacer también compras en línea de manera rápida y segura y pagos por suscripción nacional. Visita cualquiera de nuestras agencias y cambia tu tarjeta. En Banplus, hacemos país de la mano contigo. Bueno, quiero hablarles también de Laboratorios Elmore, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces, como Tachipirín, Tachiforte, que es acetaminofén de Laboratorios Elmore, el Tachipirín para niños, Tachiforte para adultos. En el caso de los adultos, además, vienen presentaciones de 650 miligramos y también de 1 gramo. Pero si lo que necesitas es ibuprofeno, para eso está Brugesic, de 200 miligramos. Además, son unas pastillas pequeñitas, fáciles de tragar, sin ningún tipo de inconveniente y con alta efectividad. ¿Tienes molestias en la garganta, enrojecimiento, irritación, dolor? Bueno, la Farcaína y Tantum están para esos males. En el caso de la Farcaína, más unas pastillas deliciosas de distintos sabores. Tantum viene en tópico bucal, también en spray y pasta de dientes para que, bueno, ese problema de la garganta se te vaya eliminando. Y si lo que estás buscando es eliminar algunos hongos en la piel, pues Micofentin está para eso. Laboratorios Elmore tiene, como te digo, muchos años, mucho cariño, mucho esfuerzo en este acompañamiento a la salud de la familia venezolana. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Bueno, ¿y tú que nos escuchas? ¿Ya conociste a Mon, el bonachón de la fibra de Inter? Bueno, seguramente sí. ¿Tú sabes por qué le dicen el bonachón? Bueno, pues que siempre te trae una gran promoción. Y puedes contratar nuestros planes de internet de hasta 1 giga de velocidad más 150 canales de televisión con 50% de descuento por 3 meses. Además, te invitamos a que descargues gratis InterGo, que es nuestra aplicación para que veas tus contenidos favoritos donde y cuando quieras. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter o ingresa a inter.com.be. Contrátalo ya, que Mon el bonachón te da un montón. Agenda Éxitos. Un inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Son las 3:25 minutos de la tarde y vamos a ocuparnos del tema energético, el tema ambiental, el día de hoy. Indudablemente el control del fuego, desde que el hombre estaba allí en las cavernas, ha sido fundamental para el desarrollo del ser humano, incluso para prolongar nuestra calidad de vida, para poder construir todas las cosas que se han construido a lo largo de la historia de la humanidad. El control del calor ha sido importante, pero en los últimos tiempos se ha estado convirtiendo en un problema. Hay un tema de calentamiento global, hay un tema de cambio climático que evidentemente hay que atender. Algunas de las soluciones que se han dado pasan por, que la gente a lo mejor no vaya a su casa a trabajar, que desarrolle mucho más todo lo que es el tema de la Internet. Ha surgido en los últimos años la inteligencia artificial, los data centers, todo lo que implica un aumento en el desarrollo tecnológico, pero a su vez también generan calor a nuestro planeta. ¿Qué tan grave está siendo este calor generado por las nuevas tecnologías que entendemos ha sido además en los últimos 2-3 años exponencial? Ha subido considerablemente la generación de calor y hay que ir buscando maneras para lograr enfriamientos de aires acondicionados, de computadoras, de centros electrónicos, etcétera, etcétera, para que esa generación de calor no afecte a los equipos y además haga que el planeta sea pues mucho más sustentable, mucho más vivible. Precisamente acerca de ese tema vamos a conversar hoy con el ingeniero de petróleo, máster en gas y en energía, profesor de distintos cursos, un hombre que conoce muy bien el tema de la energía. Él es Nelson Hernández, lo tenemos vía telefónica y le damos la bienvenida a Agenda Éxitos. Le saludamos, ingeniero, Albany Lozada, y quien le habla, Unai Amenábar. ¿Cómo está? Bienvenido, ingeniero. Entendemos que hay problemas para Se cayó comunicarnos. Sí. Bueno. Ya prácticamente lo teníamos, pero ya en breve. Ya lo tenemos en la línea vamos. telefónica. Muy bien, Ok. ingeniero Hernández, nos escucha. Le saludamos Unai Amenábar y Albany Lozada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, los escucho perfecto. Qué bueno. No sé si alcanzó a escuchar la introducción que hacía hace un par de minutos con relación a el impacto que está teniendo en el ambiente todo el desarrollo tecnológico, todo lo que tiene que ver con la Internet, lo que tiene que ver con la ingeniería, la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con los data centers, hasta qué punto también eso está generando grandes cantidades de calor
que hay que atajar y que hay que atacar antes de que se conviertan en un problema, como lo han venido convirtiendo, por ejemplo, los combustibles fósiles. No sé, ¿hasta qué punto tenemos que preocuparnos por el calor que se genera con las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que el problema no es en verdad el calor es una consecuencia. Exacto. Una consecuencia de un incentivo de fósiles, los cuales en su combustión generan un gas de efecto invernadero que es el CO2 principalmente. Así es. Entonces, no es la temperatura per se, sino es una consecuencia de. Entonces, a nivel mundial, yo considero que es el mayor reto que tiene la humanidad actualmente, como es contrarrestar el cambio climático. Este término de cambio climático o el concepto o la ciencia que está detrás de todo esto, hay, bueno, los que lo defienden y los que dicen que es mentira. Yo siempre digo, eso es cuestión de fe, guardando las distancias de lo que es una fe, pero usted cree o no cree. Independientemente si se cree en el cambio climático, el mundo está montado en una vía que es la transición energética, que no es nada más que descarbonizar todo el sistema energético global para efectos de minimizar las emisiones. Entonces, en función de la primera palabra, repito, no es la temperatura, porque cuando yo uso energías renovables, por ejemplo, hidroelectricidad, solar y eólica, ahí no hay combustión, no hay combustión, pues. Sí. Por lo tanto, no genera calor. Lo que sí genera es una energía secundaria, que es la electricidad, la cual pues sí genera calor. Al usted prender un bombillo, pues genera calor, utilizar una máquina eléctrica genera calor. Pero ese es el concepto. Claro, y en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, porque aquí hemos visto que por todo el problema que tenemos de la electricidad en nuestro país, obviamente no debemos tener tanto problema en ese sentido con nuestro ambiente, ¿no? Pasamos mucho trabajo, hay que decirlo, pero en otro sentido, pues podríamos decir que sería beneficioso para el ambiente, ingeniero. Pero en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, en locales o localidades, por citar un ejemplo, en toda la zona de Times Square, que hay esa gran cantidad de pantallas, tanta electricidad que se gasta. Esos son lugares específicos en los que podríamos sentir, digamos, una temperatura mayor a la que podría sentirse en cualquier otro lugar de lo que es Nueva York, por ejemplo. Claro, porque es un sitio donde se concentra una temperatura. Es tan igual como si usted estuviera en un sauna, pues lógicamente si está dentro del sauna, la temperatura va a estar más alta. Problemas Caramba, con la problemas en la comunicación. comunicación. Cuando la cosa comenzaba a ponerse buena, porque lo que quiero preguntarle es si eso tiene consecuencias también para el ser humano específicamente, ¿no? No, tenemos problemas. Vamos a volver a hacer la llamada, Valentina, porque estamos teniendo problemas en la comunicación y nos interesa mucho escuchar lo que tiene que decir Nelson También hay que decir Hernández. que no ayuda el clima, ¿no? Porque en este momento sí se avecina Claro, es que estamos en un mundo completamente y probablemente, electrificado, sí. ¿no? O sea, uno no podría imaginarse lo que era el mundo hace 150, 160 años cuando no existía la electricidad. Hoy la electricidad es parte fundamental de nuestra vida. No podríamos concebir la vida sin electricidad. Pero retomamos la conversación con Nelson Hernández y la pregunta que le hacía Albani, bueno, hay consecuencias, es distinto, no sé, el calor que se genera en esos países industrializados. Y decíamos Estados Unidos, pero toda Europa también está en la misma situación. La misma China está en la misma situación. China, sí. Japón es un lugar también donde hay un fuerte consumo de Corea energía. del Sur. Ahí las personas, o digamos, el ambiente es más dañino que en países tal vez como los nuestros, que tenemos más espacio y que a lo mejor el consumo de electricidad es menor. Hay que ver No, esto no va a poder ser. Tenemos está problemas. complicada Nos la- dirá, señor Gibran, vamos a Vamos a escuchar escuchar música, música. a ver si- Sí, a ver si logramos controlar este problema técnico que estamos teniendo para seguir nuestra conversación con el ingeniero de petróleo Nelson Hernández. Hoy nos acompaña para, bueno, revisar con él las consecuencias, ¿no?, del avance tecnológico en cuanto al calor que genera en el planeta. Y eso será en breve. Son las 3:32. Escuchamos de Luminers. Oh, hey. Jorge.
Oh, hey, hey, hey. Qué cosa loca. ¿Qué es eso? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
genera calor. Y la demanda de electricidad con estos avances tecnológicos que estamos viviendo es cada vez mayor. O sea, uno ha escuchado muchas veces, por ejemplo, todo lo que es el tema de la minería de criptomonedas, por ejemplo. Eso genera y demanda una cantidad de energía inmensa. O todo lo que tiene que ver con las conexiones de Internet o lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Dispara el consumo de energía y, por lo tanto, dispara también la generación para satisfacer esa demanda. ¿Eso qué tanto daño le está haciendo, digamos, al planeta? Y si por resolver un problema estamos empeorando otro. No, el mundo está montado en una transición energética Ujú. que no es nada más que la descarbonización de esa matriz. ¿Y qué es la descarbonización? Es minimizar el uso de los combustibles fósiles. Y esos combustibles fósiles son los que generan los gases de efecto invernadero que hacen exactamente que la Tierra se caliente. Eso en forma sencilla es ese tipo de cosas. Ok, Pero usted siempre me está mencionando la parte eléctrica, pero yo le sí. voy a decir lo siguiente. El 50% de la producción de petróleo se consume en mover el mundo. Y ese movimiento del mundo lo que hace es que quemas un combustible, se produce una temperatura, fíjese que no es eléctrico, se produce una temperatura y esa combustión hace que se emitan gases de efecto invernadero, el CO2, como ya se los mencioné. Por eso es que los carros eléctricos, en principio, es uno de los objetivos a atacar, es decir, a hacer la movilidad eléctrica, es decir, todo lo que se pueda convertir a electricidad, que se convierta, siempre y cuando esa electricidad no provenga de quema de combustibles fósiles. Claro. ¿Y quiénes son esas energías? Esas energías son la hidroelectricidad, la solar, la eólica, la geotérmica. Se incluye la nuclear porque no arroja CO2 a la atmósfera y también se piensa que se incluya como como fuente energética de transición el gas natural. Entonces, es así como está el panorama del mundo. ¿Y es lo suficientemente confiable Eso iba a preguntar. digamos, y sostenible esas otras fuentes de energía? Digamos, en cuanto, por ejemplo, ¿una industria se puede mover con energía de este tipo o no es lo suficientemente potente como para, no sé, levantar un avión, por ejemplo, o para hacer mover un tren, o para que todos los autos de un país se puedan mover con energía eléctrica? Bueno, voy a ponerlo en esta forma para ver. La Tierra tiene, o tenemos, toda la humanidad tiene una pila de fusión nuclear que le ha estado enviando energía desde hace 4.500 millones de años. Esa energía que está allí es lo que hemos hecho los humanos hasta ahora. No hemos aprovechado esa energía. Sin embargo, debo decir que la naturaleza sí ha sido sabia, si se quiere, siempre sabia, pero ha adquirido esa energía y la ha transformado. ¿En qué la transforma? Bueno, el efecto de fotosíntesis en la flora y el efecto de darle energía para adquirir a los seres vivos movibles. Entonces, el sol es quien ha dado toda la energía a este país. Los combustibles fósiles no es nada más que el almacenamiento por millones de años de esa energía del sol. Lo podemos ver exactamente en los árboles. Los árboles que hacen su fotosíntesis, lo que hace es que producen madera, pero esa madera es energía acumulada. Cuando usted quema esa madera, se produce la combustión y arroja CO2 a la atmósfera. Entonces, los árboles es la forma más barata que tiene la naturaleza o la humanidad para absorber dióxido de carbono o CO2. Pero le pregunto, ¿pero esa energía podrá permitir eso, hacer que vuele un avión, que muevan todos los carros, o tendremos que pensar Claro que sí. en eliminar esa fuente o esos medios de transporte, por ejemplo, hablando del transporte? Bueno, claro que sí. La tecnología es un problema y la tecnología lo resuelve. Eso es cuestión de tiempo. Okay. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, California
del estado de California, las horas pico de demanda eléctrica las cubre con energía solar y eólica. Y eso hay gráficas sobre todo eso. La condición de los carros eléctricos, siempre la condición es que sea electricidad renovable. La condición de los carros eléctricos es una condición netamente tecnológica. El carro eléctrico no se descubrió ahorita. El carro eléctrico se descubrió en el siglo XVIII, pero no se ha utilizado ahora que tiene el agua. Hay aviones ya de pasajeros, de quizás 20, 25 pasajeros, que funcionan con electricidad. Pero, sin embargo, dentro de ese proceso de transición energética está lo que se llama el hidrógeno verde. Aunque el hidrógeno no es una fuente energética, es un vector energético, igual que la electricidad, es lo que se está pensando que esas grandes empresas, como ustedes se lo imaginan, yo les puedo poner el ejemplo, Sidor, Ferrominera, etcétera, etcétera, la tendencia es exactamente utilizar hidrógeno verde para hacer sus procesos y en ese momento no se está utilizando combustibles fósiles para sus procesos. Igual tiene la parte petroquímica, igual está la parte de manufactura, es decir, las empresas tienen que ir a lo que se denomina empresas 4.0 o empresas verdes, es decir, sus procesos tienen que ser exactamente minimizado la combustión de fuentes energéticas fósiles. Y ese tipo de energía, ingeniero, y conversamos, amigos, con el profesor Nelson Hernández, él es ingeniero de petróleo, experto en energía. Ese tipo de energía debería ser más económica que la que hasta el momento, bueno, pues ha movido al mundo. El petróleo, por ejemplo. La energía eléctrica sería, en todo caso, mucho más económica a la par que no hace el daño que hace al ambiente. Eso es correcto. Y te voy a poner un ejemplo. Todos los países tienen sol y tienen viento. Mas todos los países no tienen exactamente carbón, gas, petróleo. Y ya eso hace una gran diferencia, porque el país o la seguridad energética del país no depende 100% de que le llegue un combustible petróleo, gasolina, etcétera, etcétera. No, genera en su espacio, en su área en su espacio, sí, que genere electricidad solar o eólica y también la geotérmica. Debo decirle lo siguiente, la geotérmica es una energía que tienen todos los países. La única dificultad de hacer que la geotérmica sea viable va a depender de la profundidad donde se encuentre el magma. ¿Y por qué? Porque exactamente ese magma es la temperatura interna que tiene la Tierra y se manifiesta libremente en los volcanes. Pero si usted perfora un pozo tipo petrolero, y ya a 3.000, 4.000 pies, usted ya empieza a tener temperaturas que muy bien pueden calentar agua, producir vapor de agua y mover una turbina para producir electricidad. Claro. No hemos hablado de las energías del mar, la eólica, no hemos hablado de la fusión nuclear que está ahora ¿cómo se llama? En laboratorio, no hemos hablado de la solar espacial, donde el señor Elon Musk, ustedes ya todos lo conocen o todos lo conocemos, está apuntando exactamente a lo que se llama la energía solar espacial. Él dice que con 165 kilómetros cuadrados de paneles solares en el espacio, se alimenta todo Estados Unidos de electricidad. Wow, bueno. Qué maravilla. Las opciones son muchas. Sí, Hay que señor. ponerlas en práctica y bueno, claro. y empezar a ver los intereses que todo eso mueve. Sí, dígame. Antes de cerrar, déjame darle un ejemplo. Tenemos, pero Venezuela, muy poco porque ya debemos entregar bueno, ya tenemos la 30 transmisión, segundos. pero 30 segundos. Venezuela tiene potencial de energías renovables del orden de los 9 millones de barriles diarios de petróleo equivalente.
Venezuela en su historia ha consumido 1.3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Es decir, que en energía renovable tenemos 8 veces del máximo que hemos consumido. Ahí Claro, es que somos unos Venezuela. privilegiados, Y son eso lo renovables. sabemos. Así es, Lo así que es. necesitamos es Ingeniero, 1.000.000 de gracias por habernos dado estos minutos. Nelson Hernández es ingeniero petrolero, experto en el área de energía. que hagan buen uso Así de es. estos recursos, Eso era lo es que quería decir. importante. Vámonos a la pausa.